Pame. Estoy en mm, lo que parece ser pues su sala y estoy viendo hacia la ventana porque de la ventana hacia la sala todo se llena de una luz roja, neto. O sea, todo tiene una luz roja. Ujú. Es de noche y viene, vienen estos destellos desde fuera, cubriendo todo con la luz roja. Comprendo. ¿Y puedes observar a Alexandra? Sí, ¿Y su ser luz externel está con ella? sí está, pero está muy curioso, neto, porque se ve como transparente, como si estuviera siendo jalado hacia arriba, pero no Como, se va, o sea, sigue aquí, cerca de ella, pero como si lo jalaran hacia arriba, a external, pero lo ves como, ¿cuál es la palabra? Como difuminado. O sea, como si tuviera rayas, como si fueran rayas que se van ajá, hacia arriba, así lo veo. de acuerdo. Anika, ¿la observas ahí al conto? Dianica está aquí. De acuerdo. Em, Ilumina toda la habitación desde noche. Anika ilumina toda la habitación, todo el lugar y observa si ves entidades también. O portales o vórtices. Hay una especie de portal al lado de su puerta de entrada. Ujú, Las, em, Fíjate que se alcanza a ver como al lado de la puerta de la cocina, hay un, como si un vórtice, ujú, pero ese vórtice está como especial, Neto, porque es como si la gente pasara, o sea, sin darse cuenta por él y e hiciera como estragos en el tiempo. O sea, al pasar por él es como si te hiciera sentir que ya se hizo tarde de repente, por ejemplo, mm, pero a ver, o o que sea, no, el vórtice está por la cocina, la puerta de la cocina, sí, y cuando pasa la gente, o sea, vaya, la gente que sí, vive ahí, sí, porque está aquí la puerta ajá, y es como si el vórtice quedara así, ujú, o sea, como si fuera una doble puerta. Y entonces la gente pasa por aquí por el vórtice y es así como, no sé, ¿no? ¿Qué hora es? O ya se me hizo tarde para tal, o ¿qué día es? Así. como si se adelantara el tiempo, Sí, como si les causara confusión en el tiempo, neto. ok, ¿qué más logras ver, Pame? ¿Algún otro vórtice, portal? Mm, Hay otro afuera de la puerta de entrada. Ujú, ¿qué es, portal o vórtice? Es un portal. De acuerdo. Mm, Ujú, ujú, ujú.
Ok, ponle, pero no es pero ese de fuera es como que lo están es como si lo estuvieran, eh haciendo más, ¿cómo te digo? Como rígido, no sé, como si lo estuvieran construyendo, como que como si lo apenas lo estuvieran están instalando, sí, digamos. ándale, sí, así. Y arriba, en su habitación, Ujú, al lado de la cama, hay un hoyo, como si jalara la energía hacia abajo. por abajo de la cama. De acuerdo. Es como Eh, una energía en bucle, neto, una energía en bucle. No ujú, sé, veo muchas veces que se repiten cosas, de energía en acuerdo, bucle. Pame. Entonces, para el momento, y ahora enfócate nuevamente en la ventana donde está la luz roja. Todo está paralizado. Sí, Nada se mueve. Sal, sal del hogar y ubica la fuente. ¿Qué está alumbrando? ¿De dónde viene esa luz roja? es una nodriza, neto, ¿Está enfrente? O sea, ¿está a la altura del hogar o está arriba? está enfrente. De acuerdo, descríbela, la nodriza. Está, mira, es bastante grande, tiene un diámetro de más o menos, sí, son 90 metros de diámetro. Ujú, Tiene muchas luces alrededor de ella. Puedo ver la puerta de entrada. ujú, eh, Lanza esta luz. La luz se mueve. Es como si fuera una linterna gigante y se mueve, pero está buscando algo adentro de la casa de Ale. ujú. Eh, eh, ¿Qué color puedes decir que sería la nodriza? O sea, metálica, pero ¿cómo qué color? sí, es totalmente metálica, es como un color metal eh, gris Oxford, pero es metálico, Ujú, sí. En la parte de arriba es como si tuviera una cubierta hecha de otro tipo de material. Es un material que no es metal neto, es como que se moviera. Haz de cuenta, es como si fueran como nubes, así moviéndose. Pero yo sé que por alguna razón, o sea, yo lo veo así, pero por alguna razón es rígido. O sea, es una cosa diferente. de acuerdo. Y Y bajan, ya están bajando grises altos. de acuerdo, grises altos. ¿Cuántos son? Veo cuatro. El más alto mide 1 metro con 96 centímetros. Paralízalos a los cuatro, Pame. En ese momento están Sí. bajando, los paralizas, ponte frente a ellos, te observan. Ah, sí, están altos. Son más altos que yo. El más alto, Eh, 1,96. sí, ¿Detectas que es ay, como el que va a liderar a ellos cuatro? sí, es el líder y de hecho se quiere presentar. Ujú. O sea, ¿Cuál es su nombre? me dice mi nombre es Aganus Ujú. 69T. Sí, háganos. 1,96. Descríbelo, Pame. ¿Su color? Mira, su color es gris, pero es ese gris como los elefantes. Ujú. Y Muy en la delgado, parte de ¿cómo es su atrás, piel? Ajá. sí, sí es muy delgado, la cabeza a ver, es grande, pero también es delgada, es bastante delgada de los pómulos hacia abajo.
Ujú, la parte de atrás, siento, la parte de esta parte como del cuello y algunas manchitas que tiene así, son como tipo color café, como sepia. ujú. Son manchas irregulares. Son manchas irregulares sobre una piel que se ve un poco arrugada, pero no arruga de que esté viejito, sino es una arruga de que así es, su piel es una textura rugosa, también parecida a la de los rinocerontes o a la de los elefantes, neto. Piel rugosa. De acuerdo. ¿Sus Sí, ojos? sí. Pero no te creas que es muy, o sea, es así como con arrugas muy profundas. Son ligeras, son Ujú, ligeras. Eh, tiene una especie de traje, o sea, que podría ser una túnica, podría parecer una túnica, la cual no está muy holgada, o sea, sino que del cuello, de las mangas, está pegado y está ligeramente holgada de su pecho y de su vientre. Ajá, le llega más o menos abajo de la rodilla. ujú. ¿Qué color es ese Ah, traje que trae? la túnica es color, tiene como un color marfil. Ujú, Y tiene algunas áreas que tienen una especie de verde olivo, más o menos, y azul marino. de acuerdo, Pame. Es como si tuviera Son cuatro el grises y dices que se quiere presentar, o sea, ¿ves esa intención? sí, Pregúntale por qué se quiere presentar, en lugar de esconderse o pasar desapercibido. me dice porque sé que es inútil intentar regresar a la nave e intentar luchar o pelear de alguna manera con ustedes. Sé que están aquí por ella y que no se van a ir. Ujú, Dice, ambos bandos estamos aquí por ella. Dice, ujú, ustedes quieren evitar que nosotros la investiguemos y nosotros queremos evitar que ustedes la ayuden de alguna manera, pero también en cierto modo nosotros sabíamos que ustedes iban a llegar. Es decir, nosotros sabíamos que ella iba a abrir esta temporalidad ujú. y que nos encontraríamos. Comprendo, Pame. Déjame hablar con Aganus. Haz cambio. Todo está paralizado, nada se mueve. Uno, dos. Haces cambio con Aganus 3 ahora. Aganus, ¿me escuchas? Sí, tú me escuchas. Te escucho fuerte y claro. Es raro tu actitud de que te quieras presentar. Casi todos se quieren esconder o incluso se ponen agresivos, pero tú no. Pre- Nosotros no. preséntate. ¿Eres gris biológico? ¿Híbrido? ¿Androide? A 67% biológico. Ujú. ¿Y el resto androide? Así es. ¿Y exactamente qué están investigando ahí, en ese hogar, con ese aspecto físico, Alexandra? Buscamos encontrarlos. ¿A nosotros? Sí, así es. ¿Por qué razón? Para dialogar. Compro. No venimos para lastimar a Alejandra realmente.
Comprendo. Dialoguemos. Venimos ah, para revisar, dialogar su verdadera ah, liberación. Ella nunca será realmente libre mientras no se realice la extirpación de las, Ujú. eh, las ondas alfa mánicas. Esas ondas son ah, modulaciones de choque astral. Nosotros conocemos en la manera. Hay humanos que están inmersos en esos bucles de entrada. Nosotros generamos este encuentro hace 2 días Ujú. para hablar sobre ¿Mencionas esta ondas alfa evánicas? alfa hegemónicas. Son, Evánicas. Ujú. eh, terminaste a la previa raza, jerarquía que la controlaba. Sin embargo, las ondas alfa hegemóni- hegemónicas continuaron. Esas ondas tienen como principal función el que los humanos permanezcan en bucles repetitivos. Ujú. En bucles. Pero esas Sí, ondas las genera la jerarquía. así es una tecnología reciente, de recién construcción y desarrollo, implementada en solamente un 23,85% de la población mundial en el holograma. Ellos tienen la capacidad de, antes de ser procesados para su destrucción, vuelven al aspecto físico en esta energía toroidal, cuya función es la de disolver cualquier posibilidad de mejora. Ujú. O sea, entiendo que el 23% de la población está envuelto en estas ondas. Así es, puesto que es de reciente implementación. Ujú. La tecnología Draco-Reptil debe ser modificada y mejorada constantemente ante amenazas eh, como la tuya. En Que se- términos del holograma Aganus, términos 3D de tiempo, ¿qué tendrá esa tecnología? se tendrá.
¿Cuánto tiempo tendrá que la implementar en tiempos de Ah, holograma 3D? 6 meses con 8 días, 23 horas, Ujú, 42 minutos, 72 segundos. ujú, excelente. Es Y por eso que ujú, estamos aquí, para ayudar a la detención de de este tipo de encadenamiento. Ella todos los demás podrían pasar el resto de sus vidas en esta energía de bucle ujú. toroidal, ya que no posee un sistema de detenimiento por sí solo. Entonces, entiendo que a pesar de eliminar jerarquía, implantes, tecnología, estas ondas, esta energía toroidal puede seguir presente y actuando sobre el aspecto físico. Así es, lo que la eh, energía de bucle impuesta por razas dracorreptiles realiza realmente no es una aplicación de ataque por parte de una jerarquía, no. Lo que está sucediendo es que la energía toroidal está programada para surtir efectos de imágenes holográficas, imágenes programadas para que el aspecto físico siga creyendo que se encuentra bajo eh, un sistema dracorreptil, siga creyendo que eh, las cosas a su alrededor no mejoran de la manera rápida esperada. Ujú, comprendo, Aganus. Y los portales, los vórtices que hay en el hogar, ¿quién abrió estos portales? ¿Fueron ustedes? Correcto. Pero realmente Eh, no buscaban atacar, era simplemente llamar la atención para tener esta conexión. así es, ¿Los otros tres grises que están contigo están en las mismas intenciones? así es correcto, ¿Tú tienes un jefe? así es. ¿Y cómo tu jefe no detectó esta traición? Vamos a llamarle. No está informado Y como sobre nuestro contacto actual. teóricamente todas las jerarquías, su grupo, su clan, tienen incluso como implantes para ellos detectar todo lo que ocurre. ¿Cómo ustedes evadieron eso? Ah, nosotros no estamos implantados, Ujú, son los humanos los que están implantados. comprendo. Lo nuestros jefes no tienen conocimiento sobre este diálogo. Ah, si venimos es tal vez porque nosotros también queremos nuestra propia liberación de las entidades dracorreptiles, sea como sea que eso sea representado. Ujú, comprendo, Estamos Aganis.
Y Eh, el ser luz que está ahí del aspecto físico está Alexandra. ¿Por qué se ve así como difuminado, con esa energía hacia arriba? ¿Eso lo estaban provocando Está bajo, ustedes? no, correcto, está bajo la energía de soporte toroidal, Mm, es lo que te he explicado. ujú. Por eso es que se ve así, con una difuminación, borrosidad, complejas. Comprendo. ¿Puedes describir más a detalle esa energía, esas ondas alfa germónicas o egmónicas? Es decir, ¿se encuentran fuera del holograma en cuarta o están como en el hogar, como un tipo cúpula, para entender más? En el hogar, Es decir, que esa onda está apegada al aspecto físico. así es. Si el aspecto físico tiene instalado, vamos a decirle, programado, la onda es como si lo siguiera, como una nube, que realmente es una onda energética. Esa energía debe ser anclada en la Tierra a través de diversos dispositivos sofisticados. En el caso de Alexandra, empezó la última jerarquía que la invadió, empezó la construcción de los dispositivos de anclaje de dicha energía toroidal alrededor de su recinto. Eh, ¿Por qué debe ser alrededor de su hogar? Porque es el espacio físico en donde la energía del aspecto físico también ha sido mayoritariamente impregnado. No se realizan dichos anclajes alrededor, por ejemplo, de un lugar al que suele visitar el aspecto físico, no, se realiza alrededor del lugar con mayor eh, disposición para el asentamiento eh, de la energía endoplasmática del aspecto físico. En este Comprendo. caso, eh, Juan, una vez que se han hecho los anclajes de aterrizaje y captura, se comienza a activar la energía toroidal. En el caso de ella, dicha energía quedó incompleta. No se cimentó bajo la total cantidad de los anclajes establecidos, en- debido a su recuperación y debido a su Ujú. interés en la información sobre la recuperación de aspectos lumínicos de humanos luz. Tengo preguntas, Aganus. Los anclajes que mencionas, de, ¿hay una cantidad predeterminada de anclajes para que funcione o depende del hogar y del aspecto físico? Verás, el número de anclajes alrededor del hogar de un aspecto físico también va a depender del número de directrices y de puntos equidistantes entre una arista y otra del espacio habitable. En este caso, se intentaron colocar alrededor de su hogar 9 puntos de anclaje
de los cuales solamente subsistieron 3. Entonces depende también literal del espacio físico, o sea, qué tan grande o pequeño sea. Así es, se toma como referencia el punto en donde la conocido como geometría impuesta en el holograma también ha sido desarrollada, fue desarrollada por las razas alfa-dracónicas. Mm, Comprendo. Entonces tomando intentaron, tomando dime, esa información como mención de que también es parte de su tecnología. No es una casualidad que los actuales hogares humanos tengan como base una figura geométrica, las mm, cuales son rectangulares, cuadradas, cúbicas en su mayoría, eh, produciendo un conjunto de aristas. y entonces esta Esto tecnología sea más fácil de instalar. así es, no es una casualidad. Ah, si el espacio habitable careciera de dichas aristas, sería mucho más complejo para las razas alfodracónicas la implementación de este tipo de tecnologías que requieren el uso de eh, eh, figuras geométricas para su implementación. Ah, en Eh, el caso de las formas circulares que carecen de aristas, es mucho más difícil, Justo esa era mi mucho más, pregunta, háganos. Justo era mi eh, pregunta. Esa es la figura que menos empata con el parece, programa. parece completamente. Es por esa razón que en ciudades, antiguas ciudades en donde las tribus generalmente alejadas vivían en viviendas con bases circulares, se podía tener un registro menor de agresividad y de daño entre sus eh, colaterales, entre sus grupos en común o afines. Comprendo. Mm, y en sí, ¿por qué decidieron tener este contacto? ¿En por qué y desde cuándo? Detectaron, tal vez detectaron que sí es posible pasar entidades de cuarta a quinta. Eso lo sabíamos, ya teníamos conocimiento, pero sin embargo determinamos importante el poder ayudarlos a resolver este sistema de anclaje y su relación y correlación con las aristas equidistantes en un lugar físico determinado en el holograma. Decidimos ayudar a resolver esta ecuación, esta pregunta. Ah, Háganos, tengo otra pregunta relacionada a a estas ondas. ¿Cualquier jerarquía de cuarta la puede implementar o solo razas en específico? ah, cualquier jerarquía puede implementar es negativo. Eh, Se necesita para el humano, el aspecto físico humano necesita encontrarse en total vulnerabilidad para poder ser afín o ser seleccionado por una raza
de categoría alta en la cuarta dimensión, de categoría elevada en la cuarta dimensión. En el Ujú. caso de Alexandra. Alexandra, ella fue capaz de contactar con razas alfa-dracónicas de elevado rango. Es por eso que una raza, solamente una raza de ese nivel y con los conocimientos que te he comentado, pudieron haber hecho lo que hicieron. Mm, Al ella tener mucho más interés sobre este tipo de temas ocultos para un 98% de la raza humana, eh, queda en un espacio más de mayor vulnerabilidad ante las razas alfa-dracónicas de alta gama. Ujú. ¿Tiene algo que ver, Aganus, la región donde sea construida físicamente el hogar? Como las líneas, esa es la palabra, ya me acordé, las líneas ley del holograma, Ah, las famosas líneas ley. mm, puede ser un factor de amplia importancia, sin embargo, no es absoluto, Ujú, no es absoluto, debido a que el registro del holograma en cuanto a cuantificaciones de estructuras geométricas, am, con aristas equidistantes, no se ve afectado debido a dichas líneas ley. No, es una programación y un registro que se realizó con previo estudio para que pudiera ser implementado en cualquier punto del holograma sin importar sus análisis geográficos. ujú. Lo que sí puede suceder es que en los sitios cercanos a las líneas ley se eleve el rango de vulnerabilidad para ser atrapados por una raza de alta gama. Ujú. Entonces, con tus palabras, eh, ¿cómo definirías una línea ley? Sería un sistema de intencionalidad geográfica en donde se realiza para también generar una distribución de aspectos físicos atraídos hasta este sector de energía, en donde se realiza más fácil su captura por energías, por razas de alta gama. Es decir, estas líneas ley a su vez generan una especie de red energética en donde en los puntos de cruce de dichas líneas se realiza una concentración de eh, elementos humanos, haciéndolos más vulnerables para su estudio entre las razas de altas jerarquías. Justo en el cruce de las líneas ley, donde se juntan. Así es una red En para términos que humanos, te se podría atrape. identificar como una hoja cuadrícula. Así es. Comprendo. De acuerdo, Ganus. ¿Hay alguna característica que nos ayude a identificar si la jerarquía es de alta y que puede implementar esta tecnología? Me refiero color, estatura, algo que nos ayude a identificar fácilmente por si hay engaño en la información que da la jerarquía. Ah, lo que te puedo decir es que las jerarquías de alta gama
conocedoras de este tipo de información generalmente son jerarquías eh, con conocimientos modulares especializados. Por eso me refiero a módulos, por ejemplo, sobre las implementaciones de geometría en la Tierra, en el holograma Tierra y en otros hologramas y planetas físicos. Tú los puedes reconocer fácilmente porque son jerarquías aladas, robustas, altas, mayormente más altas que en comparación con otras razas. Ojos, color azules, índigos, turquesas, verdes. eh, Son jerarquías de genetistas, jerarquías especialistas en la edificación en hologramas y planetas sobre estructuras geométricas con aristas. Son Entonces, los puede ser las- que su planeta, donde tienen su trono, empate, sea como muy geométrico. Eso también podría ser así es, característica. sí, también puede ser. De acuerdo, Aganus. Excelente Esto, información. en sus planetas ellos contienen edificaciones con terminaciones en puntas, es decir, edificaciones tipo estalactitas, edificaciones tipo piramidales, Ujú, edificaciones. comprendo. Y tengo otra pregunta, Aganus. ¿Por qué tus argumentos para hacer esta conexión tiene que ver, es únicamente el vector con Alessandra o decidiste hacerla con nuestro equipo por alguna razón? mm, Requerimos nuestra propia eh, liberación jerárquica humano. De acuerdo, lo comprendo. Mm, ¿Cuál es el nombre de tu jerarquía? Te vamos a ayudar, tranquilo. El nombre de tu jerarquía. Se llama ah, pur, pur pur latente. Urlatent. Sí, así es. Y para estar con el nombre seguro de las ondas, ¿es alfa germónicas? Ah, alfa germanicas, germanicas, Germánicas. Te lo voy a deletrear, germain, quiero estar seguro. Germanicas. 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 Comprendo. Purlatent. ¿De acuerdo? Háganos, déjame con Pamela, te vamos a ayudar. Y gracias por la información. Haz cambio con Pamela. Uno, dos. Cambia. Tres. Pame, ¿me escuchas? Tiene todo. De acuerdo. Que ahí está Anika y Mazarna. Que protejan a esos. Son cuatro grises, ¿verdad? Sí, Protejan a los cuatro grises con una cúpula para que la jerarquía no los pueda atacar. Y llega por latent. Responde a su nombre. Uno, dos, llega y lo paralizas, Pame. Y están sí, aislados los grises. Tres. ¿Llegó? sí. Descríbelo. Es un dragón negro. Ujú. No sé por qué Neto no tiene pupilas. Tiene todo su ojo, sus dos ojos están totalmente blancos. Ah, blancos, ajá. Ajá, mide eh, 8 metros con 36 centímetros. Ujú, Tiene cuatro cabezas, pero una de ellas es mecánica. ujú. Cuernos, alas.
Vamos, tiene cuernos y tiene alas. Cola. Sí tiene cola gruesa y tiene 2 líneas de púas, de cabeza a cola. Ujú. ¿Algún dispositivo, tecnología que tenga en él? Es como si tuviera incrustadas piedras azules en su pecho. ¿Es muy robusto? Sí, Su físico? Ujú. ¿Camina bípedo? sí, De acuerdo, Pame. ¿Lo sí. paralizas? Sus Sí, sus paralízalo. uñas son muy sí, Ah, listo. dinos a decir algo. Sus uñas son supergruesas, neto. ¿Y son Tiene garras, 4 cuatro dedos, dedos? Eso. sí, Ajá. tiene garras, 4 dedos y sus uñas, o sea, sus garras, haz de cuenta como si tuviera la textura de un tronco de un árbol, Ujú. Entiendo. pero pues así afiladas. Sí. Está paralizado y ¿qué Anika escanee su genérica Pame? ¿Es totalmente Draco o tiene algún porcentaje ahí inusual? Oceánica que es 90% Draco. ¿Y el resto? Me dice que es Cthulhu con Agdemonis, ¿Qué porcentaje tiene de Cthulhu? 2%. Y el otro, ¿cómo dijiste? Akdemonis, Es Agdemonis. que misma Anika te explique, ese no lo habíamos escuchado, al menos yo no. ¿Qué es? Ah, me está diciendo que esa es la configuración genética de la mayor parte de los demonios, de las razas de la cuarta dimensión, pero de la parte baja. Akdemonis. Ujú. Eh, ¿De dónde proviene sus ojos blancos? ¿Es así original o tiene algún camuflaje? No, es de lo de su genética Agdemonis. Hmm, de acuerdo, está paralizado y déjame hablar con Purlatent. Sí. Haz cambio uno, 2 con Purlatent. 3 ahora. Purlatent, ¿me escuchas? Bueno, te escucho. Estás ¿Qué paralizado, no estás puedes haciendo? atacar, no te puedes ¿Qué mover. haces? Estamos indagando. Tu mismo grupo de lacayos te traicionó y están ahí protegidos, no los puedes sacar, simplemente no te puedes mover. Primera pregunta es, ¿por qué no detectaste o anticipaste la traición? No sabía que se encontraban en este cuadrante del holograma. Lo desconocía y al parecer desactivaron los sistemas de monitoreo de la nave. Ahí está. Entonces toda tu tecnología tiene sistemas de monitoreo. Así es. No desactiva. De acuerdo. ¿Y no brincó alguna alerta cuando desactivaron ese sistema? ¿O simplemente se te escapó? Estamos hablando eh, de científicos especializados en tecnologías varias. Ujú. Entonces, por irónico que suene, te dieron la vuelta a la inteligencia. Te sabotearon. Malagradecidos. ¿Qué están haciendo aquí contigo y con ellas? Ujú. ¿Qué En- está pasando? Entrega información muy interesante por Latent.
No. Agdemonis, Cthulhu, ojos blancos. Esas piedras azules en tu pecho, ¿para qué funcionan? No es de tu interés. Eso no te Frente a ti, interesa. frente a ti, Purlatent, ves a Masarna y Anika, seres luz en su máximo esplendor. Uno, dos, observa su brillo. Tres, ¿Qué se supone que debería de hacer? ¿Correr? debilitarte. ¿Darme? Te debilitas. No lo haré. Uno, dos, te debilitas. Tres, te debilitas. Responde. Piedras azules en tu pecho. ¿Para qué es? ¿Vas a hablar o no vas a hablar? No soy un débil. No soy un débil. Que tú ya te pudiste dar cuenta de que no soy como los demás. No voy a caer ante lo que ustedes me digan y Ujú. no haré nada de lo que ustedes quieran. De acuerdo, vamos a extraer tu información. Dragón negro, no te preocupes. Quedas paralizado y vas a observar tu propia destrucción. De una u otra forma. Déjame con Pamela. Quedas ahí totalmente paralizado, no te puedes mover. Uno, dos, déjame con Pamela. Tres. Pame, ¿me escuchas? Sí, Neto. Sí, está muy necio, es normal. Cumple las características que dijo recién el gris. La altura, las alas, la actitud, robusto. Entonces, vamos a extraer la información, que los seres luz le extraigan la información, Pame. ¿Cuál es el nombre de su planeta central? El nombre de su planeta es Hux, Hux, Hux. Hux Nelus. Es Huxnelus. J-U-X Nelus. De Hux acuerdo. Nelus. Eh, Parte de un sistema, nombre del sistema, Pame. Es el sistema Mir. Mira. Cuarta dimensión, parte alta. Sí. ¿Y cuántos planetas tiene el sistema? Mantente. ¿Cuántos tiene? 47. Ok, 47. Ujú, ujú. De acuerdo, Pame. ¿Tiene base en el holograma o su centro de operaciones es en Nodrizas? Sí tiene una base en el holograma y tiene Subterránea. 7 naves lisas. De La acuerdo. base del holograma es subacuática. Está en el océano Índico, Neto. Ujú. De acuerdo, Pame. Y Ujú. tiene varias naves nodrizas. 7. Fíjate. De acuerdo. Humanos luz que tiene cifra total capturados en su sistema Mir. Tiene 565.000 millones. De acuerdo, Pame. Que Anika, en su propio idioma Draco, obligue a este dragón a llamar a todas las entidades que lo ves en el holograma, excluyendo a estos cuatro grises. Estos cuatro grises quedan protegidos en una cúpula. Lo obliga, llama a las entidades, abordan las naves y se preparan para desalojar. E igual la base subacuática la desalojan. Que obedezca. Abordamos la nave, Pame, y llegamos a ese planeta central, Huxnelus. Uno, dos, tres. ¿Llegamos? Sí, Que Anika y Masarna escaneen el lugar que es el planeta original y no un camuflaje o engaño. sí es el planeta original. De acuerdo, Pame, Y sí descríbelo. tiene varias edificaciones que parecen Eso. eh,
como si fueran velas de barco, como Ujú. así, Que son las terminan en punta. edificaciones. Sí, Excelente. Empata. De acuerdo, Pame, todo está paralizado, su sistema de defensa, raza y tecnología neutralizado y el dragón está ahí paralizado. Que detecten, localicen Annika y Masana a los seres luz. ¿Dónde los tiene? los tiene a todos en una especie de calabozos hacia el interior de la Tierra del planeta. Ujú. Sí, en lugares muy oscuros y fríos. De acuerdo, Pame. Comienzan a liberar a los seres luz, se van fortaleciendo, se van recuperando y como se recuperan, asisten. Se hace una reacción en cadena y se liberan a los 565.000 millones de humanos luz. Listo. Aspectos físicos liberados, desencarnados fusionan con sus ser luz, Ujú. pasan a quinta y encarnados regresan al holograma. Ajá, así es. Tecnología, información y raza, partículas eliminadas al 100% de este dragón. Sí, listo. Escaneen la información de las cabezas del dragón que no tenga copias, respaldos o clones en alguna otra parte. Sí, no, no tiene ninguna copia en otros lados. De acuerdo, Pame, sistema Mir, 47 planetas totalmente destruido, partículas al 100%. Sí, De acuerdo, sigue paralizado. Regresamos al holograma, frente ahí en el hogar de Alexandra. sí. Se elimina, Pame. ¿Quién va a eliminar esa, antes de eliminar la onda alfa germánica? ¿La puedes describir? ¿Cómo la puedes observar tú? Sí, esa onda, esa energía toroidal. Ujú. Sí, mira, es como si en la casa de Alexandra se vieran así cientos y cientos de líneas que salen y que entran, salen y entran. Es como si fuera un moño, pero de una de las partes del moño no hacen esa función, no logran entrar y salir. Se quedan como que nada más quieren subir, pero no logra dar la vuelta. Ujú. Pero ¿Y qué? eso es porque creo que el el vórtice o portal que vi enfrente de su casa, o sea, ese que yo pensé que estaba en construcción, pienso que más bien está roto, Ujú. que ni siquiera lograron, ponerlo bien, porque como eso está en incompleto, ahí es donde ya no cierra, no logra cerrar, entonces también por eso creo que se dificultó su recaptura de Alexandra. ¿Detectas algún color en ese bucle, en esa energía? Sí, la verdad es que pareciera que tuviera muchos hilos como blancos o plateados, pero también hay otras áreas donde se ve café, sí, donde se ve café. O sea, es Ujú. como si con esa energía, haz de cuenta, es como si agarraran la energía buena, sí, la agarran, la suben, la bajan y luego del otro lado sale, pero color café. Entonces, sale la energía blanca, sale en color café, sube y baja y contamina la luminosa. Y Está repite. así. Ujú. Sí, es como si tuviera, pues sí, 2 tipos de energía en una misma configuración de energía, Neto. De acuerdo, Pame. Pregúntale al gris, háganos, simplemente Sí. que responda qué color tendría esa energía de ser totalmente activada. O sea, que esté funcionando a sus objetivos. Dice, en ese momento adquiere una energía, una coloración verde, verde, como verde fluorescente, dice, porque se activa y se hace como un foco que avisa a las otras jerarquías de que
de que ahí hay un aspecto físico disponible, Ujú. pero no solo disponible, sino que ya está preparado, porque ya recibió los suficientes, como imágenes, como sí, hologramas, incluso mentales, que lo han debilitado, Neto. Comprendo. De acuerdo, Pame. Y antes de eliminar al dragón, ah, o a ver si el mismo Gris sabe, háganos esas piedras azules de su ex jefe. ¿Para qué son? Las que tienen el pecho. Dice que son rocas. Ajá. mm, Dice son de Valonis, rocas de Valonis. Y tienen una función de Valonin. Dice, creo que sí, dice, ayudan para que a los reptiles que las poseen les sea muy fácil engañar a sus oponentes. Tiene que ver con su genética Cthulhu. Sí, y de demonio también. Entonces el demonio también puede engañar. De acuerdo, Pame. Dicen, Se elimina a dicen, ese dragón. Dime, dime. dicen que sí, que el demonio también puede engañar y puede cambiar su forma. Sí, Comprendo. Se elimina al dragón por latent, sus sí, partículas listo. eliminadas al 100%, Pame. De igual Sí, manera, los portales y vórtices que describiste en el hogar, eliminados. Y cuando eliminen, Pame, esta onda alfa germánica, la van eliminando los seres luz, Anika y Mazarna. ¿Cómo lo hacen? Ahí descríbeme. bueno, ay, es que Anika y Mazarna se están yendo hacia el centro. Haz de cuenta que esta energía, la germánica, parece una dona. Es como una dona que se va hacia adentro, o sea, baja, Ujú, sube y se va hacia adentro, casi de todos lados. Entonces lo que hace Anika, Mazarna es entrar al centro. ujú, Y en el centro hay como una esfera que parece que tiene energía que le da vueltas a gran velocidad. Entonces la agarra, me dice Anika, que desde esa esfera es de donde ellos proyectan las imágenes como holográficas a los aspectos lumínicos. Y ujú, no, con sus aspectos físicos también. Entonces es entrar por la esfera, desactivar la esfera y quitarla. ujú. Ya lo están haciendo y en el momento que la quitan, toda esa especie de dona que iba hacia adentro de su centro se empieza a deshacer, neto, De acuerdo. empieza a borrarse. Sí, Pame. Esa dona que describes, justo eso es la forma toroidal, tal cual. Entonces, forma toroidal es como una dona, la describe perfecto. Entonces, todo se origina de esa esfera. Sí, ¿Puedes describir la esfera? ¿Qué tan grande es? debe de tener unos 45 centímetros de diámetro o 50, neto. Metálica, plateada. No, es de energía. Mm, Y lo que hace es que las jerarquías agarraban una parte de arriba de la dona y jalaban energía para anclarla a varios puntos de la casa, para sostener esa energía toroidal. comprendo. De acuerdo, Pame. ¿Algún otro símbolo o algún detalle que llame tu atención de la esfera? No me está diciendo, Anika, ¿te fijas por qué son esferas? Dice, porque no tienen
no tienen puntas, no tienen aristas. Entonces, cuando ponen implantes en forma de esfera o dispositivos en forma de esfera, es más difícil que otra jerarquía llegue, la ancle y se la apropie, De acuerdo, porque no tiene puntos negativos, ajá, y positivos de dónde arraigarse o sostenerse. Mm, comprendo. Que la eliminen. Eliminan la esfera, partículas eliminadas al 100%. sí, listo, El lugar está listo, limpio. Net. Sí. De acuerdo. Ahora vamos con los grises. Quedan ahí, siguen ahí, protegidos, Pame. Y Ujú. paralizados. Vamos con, enfócate con Alexandra, su aspecto físico. Su cabeza, analízala cómo lo ves, algo inusual, implantes, No, limpia. sí. Ujú. Su tiroides, su garganta, ¿cómo lo observas? Ahí sí se ve como una especie de rectángulo, pero con cierta profundidad. O sea, no es súper plano, debe tener como medio centímetro de ancho. Y de largo debe de tener unos 4.5 centímetros de largo. Está adentro, en la garganta. De acuerdo, Pame. Lo desactivan, lo extraen y lo eliminan. Listo. Cerebelo, analízalo, que no tenga tecnología de rastreo. Ya les han quitado la tecnología de rastreo. ¿Cuántas tenía? 25. Desactivados y eliminados, Pame. Sí, De igual manera, profundo, tallo cerebral. ¿Observas algo? sí. 3 tipos de chips en el tallo cerebral. Igual, desactivan, extraen y eliminan. Sí. Ujú. Zona cardíaca. Mm, Sentía, suena bien. sentía unos piquetes. Se evalúa bien toda la zona cardíaca. El lado izquierdo tiene como una especie de óvalo. Es Ujú. como un óvalo y tiene varios botones. Sí, pero no lo veo conectado a nada. Solamente ahí está ese dispositivo, neto. Y además tampoco está dentro. Está como que flotando. Ujú. Unos 12 milímetros arriba de su piel está flotando. Es decir, que no pudo ingresar No, y por eso no se activó. Ok, se ah, elimina, Pame. listo. De acuerdo. Valida toda su zona de espalda alta del lado derecho. El hombro, el trapecio, la escápula, el omóplato. Ujú. ¿Observas algo? Se ve como una especie de vara en su omóplato izquierdo, pero igual está flotante arriba de su piel, no, no está dentro. Ujú. Ese es del lado izquierdo, de acuerdo. Elimínalo. Se elimina. Sí, Del lado derecho, está bien, está limpio. de acuerdo. Columna vertebral, Tiene como 4 circulitos flotando en la parte de en medio de la columna. ujú, Igual están flotando, o sea, no están dentro, no están agarrando el hueso. de acuerdo. Pame, se eliminan. ¿Sí? Y dolor intenso que va y viene en la zona del lumbar. Checa lumbar y sacro. Ahí sí tenía el implante dentro. Es como una lámina que está en la parte posterior al lumbar. Ujú.
pero ya lo están quitando. Listo. Eliminada. De Sí, acuerdo, Pame. Rodilla izquierda. Siente dolor. Dolor izquierda. Perdón, rodilla izquierda y pie izquierdo. sí, ¿Hay algo? está bien. No. Mm, La Era rodilla izquierda, en la rodilla izquierda, ya le vi, tiene como un tipo de clavo súper largo que atraviesa de un lado a otro la rodilla, la escápula, me dicen, y la rótula. la rótula. Ajá. La rótula, sí, perdón, la rótula está, está atravesado como perforado con un tornillo muy largo. Por eso, Ujú. De acuerdo, Pame, que lo desactivan, lo extraen con mucho cuidado y sí, lo eliminan. listo. Zona sexual. ¿Observas algo? Este, sí, nada más es un dispositivo pequeño, como de unos 2,5 centímetros. Ujú. Listo, listo. Limpio. De acuerdo, Pame. Y hombros, brazos, manos. Las manos en la parte de la muñeca. Mm, Aquí se le ve otro circulito. Sintió un calambre. Muñeca derecha, ¿es eso? Así, Que lo extraigan y lo eliminan, Pame. sí, De acuerdo. ¿Tienes listo. sueños? Perfecto. ¿Tienes sueños como muy, muy a detalle? Casualmente 5 de la mañana a 8 de la mañana. Ok. ¿Observas algo el por qué? ¿O te dice algo, Anika? La razón de la hora. Dicen que en este tiempo ella sí se encontró en un estado de mucha vulnerabilidad Ujú, y gran parte de lo que ella sentía era como energía, era como la energía, tal vez no de las estirpes queriendo atraparla, pero sí de las estirpes escaneando, porque es como si cada noche ellos pasaran y escanearan pues las edificaciones, a los humanos, ¿sí? Entonces ella al parecer sentía eso. El periodo en el que se realiza el escaneo nocturno para la recopilación de datos de material genético, de material endoplasmático, ujú. de material endo y exogenético, me dicen. Endo y exogenético. Hacer un escáner, las jerarquías. Ok, Sí, comprendo, Pame. Para ver quién está libre y a ver a quién se pueden robar, implantar. sí, sí, Siempre sí. al acecho. Ok. Pame, vamos con... O detecta la energía de su hijo, Alfonso. Alfonso. ¿Qué puedes observar? ¿Hay entidades? No, Está... su energía, ¿cómo lo ves? Alta vibración, tranquilo, preocupado. yo lo veo como tranquilo. Ujú. No lo veo así, alterado, De acuerdo. enfermo, no. Eh, Excelente. Y el otro, el menor, se llama Alejandro. Lo soñó llorando. Alejandro. Él sí siento que tiene preocupaciones, Neto. Ujú, Y es como si en el sueño Alexandra hubiera percibido esa energía de preocupaciones. Es que ella ha estado muy sensible al percibir la energía, las energías, Neto. ujú.
Alejandro, ¿detectas alguna entidad? ¿En dónde? ¿En En Alexandra? Alejandro. Alejandro. En el- En su hijo menor, Alejandro, con el que soñó, ¿detectas alguna entidad? Sí, atrás de él se ve un reptil. Ujú. Otra jerarquía, otro grupo. Sí, Comprendo. De acuerdo, Pame. Su ser luz, de Alexandra, Extarnel, ¿ya lo ves sí, fortalecido? ¿Ya no se ve así? no. De acuerdo. ¿Qué leve rango de frecuencia de vibración de Alexandra y por dónde ingresa? Zona sexual. Nuevamente, de acuerdo. De acuerdo, Pame. Vamos con los grises. Sí, Ponte frente a ellos, sí. quítales esa cúpula de protección. ¿Qué actitud tienen? Están tranquilos. De acuerdo. Menciónale a Ganus y a los demás que si son conscientes, vamos a intentar la transmutación a quinta. Si lo soportan, pasan a quinta o superior. Si no lo soportan, serían desintegrados. ¿Lo comprenden? Dicen que sí. De acuerdo, Pame. Llegan 21 humanos luz de la 20, 21 y 22D y van a iniciar el proceso de transmutación. Descríbeme a detalle cómo llegan. Mm. Pues debajo de los grises se hace como una base blanca, un óvalo blanco, Ujú, y alrededor se ponen todos los humanos luz y empiezan a emanarles mucha energía. Eh, los grises de repente se empiezan a disolver y empiezan a subir, empiezan a subir hacia la quinta dimensión. Ahí ya están otros humanos luz, esperándoles y abriendo el vórtice de la quinta dimensión y se siente mucha paz por parte de los grises. ujú, Una vez que tocan la quinta dimensión, comienza un proceso, es como si hubiera muchas paredes energéticas y ellos empiezan como un proceso de transformación. Hay un gris que no pasó, hay un gris que no pasó, ujú, otro, otro tampoco pasó, Neto. ujú. Pero Pagano sí pasa y otro de sus compañeros también lograron pasar hasta la 5D. Pasaron dos y los otros dos se desintegraron. Sí, Comprendo. no, Pasa a sí, Ganus y el otro. ¿Ya están en quinta? sí, sí. Describe a Ganus cómo lo ves ahora. ¿Qué forma tiene? Parece como una silueta blanca, de luz. Ujú, O sea, no parece un animalito ni nada, parece una silueta blanca de luz. como humano luz. Sí, ¿Qué nombre tiene? ¿Sigue siendo Aganus o cambió? se llama ahora Arcaxe, Arcaxe. ¿Qué dimensión? ¿Quinta o en cuál quedó? Sí, sexta, dice, sexta. ¿Y el otro gris? Es igual, es como una silueta de Ujú. luz. Parece una silueta de luz rosa, palo de rosa. ¿Y qué nombre tiene? Eren, Eren, ¿sexta o quinta? sexta también, Entonces él lo ves como Rosita y Arcaxe. ¿Qué color le puedes ver? blanco, Blanco. blanco. ¿Qué te dice Arcaxe? Está muy feliz, está muy agradecido. También su compañero. Excelente, Pame. Darles un abrazo y que disfruten la quinta. Y Sí, agradecerles la información. sí, De acuerdo, Pame. sí. Regresamos
al hogar de Alexandra. La nave, esa que proyectaba la luz roja, también eliminada. Ya, ya estoy en una noche tranquila. Comprendo. Se envuelve todo el hogar en una cúpula de protección de quinta dimensión. Listo. Ya funcionó por zona sexual su ser luz. Sí, La base Pame también, esa base que tenía el dragón, eliminada. listo. De acuerdo, Pame. Te despides y regresamos.